si ustedes tienen sus Biblias, y espero que sí, abran sus Biblias a 1 de Pedro capítulo 1 y vamos a estar en versículos 10 a 12 en esta mañana. Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes, diligentemente inquirieron y averiguaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a ustedes en estas cosas que ahora les han sido anunciadas mediante los que les predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Oremos. Dios, gracias por este pasaje. Sea glorificado hoy en la predicación de tu palabra. Ayúdame, Dios, a explicarlo claramente y que puede ser de mucha edificación, y Dios, que podemos recordar nuestra salvación. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Y realmente es probable que no hay una palabra mayor que conozcamos que la palabra salvación. La palabra salvación implica gran peligro y después un rescate de ese peligro. Y yo quiero comenzar este mensaje esta mañana un poco diferente que normal. Ya voy a decirles que la introducción va a ser muy larga antes de que llegamos al texto, pero es importante que hacemos así porque el tema de este pasaje es realmente el tema de la Biblia completa. Es decir, cuando examinamos la Biblia, el mensaje general de la misma es principalmente un mensaje de salvación. El mensaje de la Biblia es la salvación. Y no sé si ustedes han estado enseñando esto, pero la Biblia es realmente un libro. Dicen que sí, claro, aquí está. Pero lo que pasa es que cuando estamos leyendo el libro, decimos que no, pero es que contiene 66 otros libros. Y nos confundimos por eso a veces. Pero lo que tenemos que entender es que la Biblia es un libro y todos esos 66 libros tienen la misma historia. Y eso es la historia del plan de redención. Eso es la historia de la Biblia. Y de Génesis a Apocalipsis está diciendo la misma historia. Y mi esfuerzo esta mañana es explicar cómo fluye esta historia de la Biblia. Y la historia comienza en el principio con un ser omnisciente, todopoderoso, eterno y perfecto que se llama Dios. Génesis 1:1, que se llama Dios. Y este Dios es completamente autosuficiente y no necesita nada. Es completamente contento en sí mismo. Tiene comunión perfecta consigo mismo en la Trinidad. ¿Qué significa eso? En Génesis 1 y 2, Dios creó la humanidad, no porque se aburriera o se sintiera solo, pero para que podría compartir su grandeza con otros, para que podría compartir su perfección con otros seres y darse a conocer. En su amor divino, Él crea la humanidad para que le conozcan y para que podamos experimentar el Señor. Y eso realmente, si pensamos en eso es un regalo sumamente generoso, que Él está ofreciendo sí mismo porque Él quiere bendecir a otros seres. Él está completamente bendecido ya en su ser, pero Él dice, ¿sabes qué?
yo quiero en mi generosidad compartir toda la grandeza que soy yo con otros seres, para que puedan disfrutar, para que puedan tener gozo, para que puedan experimentar la vida más, o la vida más alta, digamos. Pero el problema es que en Génesis 3, la humanidad se rebeló en contra de ese creador y decidieron que en vez de adorar y estar en comunión con ese Señor, nosotros queremos reemplazarle con ídolos falsos. Comenzamos a amar la creación más que el creador o incluso queremos ser Dios. En vez de adorar y conocer y estar en comunión con Él, realmente nosotros queremos ser Dios. Y ellos pecaron y se cayeron de la gracia. Pero como un Dios santo, esta rebelión significa que el hombre pasó de ser un amigo de Dios y se convirtió en enemigo de Dios. Un enemigo de Dios digno de juicio. Y Dios no puede ser justo y no condenar rebeldes. Él no puede ser santo y tolerar el pecado. Entonces, Él va a castigar los pecadores. Y en Génesis 3, Él echa el hombre y la mujer fuera de la huerta o el huerto de Edén y Él echa fuera de comunión con Él y promete una muerte futura. Eso es lo que pasa en Génesis 3. Pero en su gracia, también Él prometió en ese mismo día que un día alguien vendría que arreglaría todo que estaba roto. Eso es una promesa. En Génesis 3:15 tenemos el primer ejemplo del evangelio, que alguien va a venir, que va a arreglar todo, la semilla de la mujer, y él va a estar dañado en su talón, pero él va a aplastar la cabeza del serpiente. Eso es el primer momento del evangelio proclamado. Y realmente el resto del Antiguo Testamento es una historia triste y trágica. Dios está persiguiendo, a pesar de su pecado, está persiguiendo reconciliación con una persona, con un pueblo que había escogido, y ese mismo pueblo continuamente está huyendo de ese Señor. Él les da la ley. ¿Por qué? Como un medio de apuntarles a Dios. Él les da sacrificios y un sacerdocio como un medio para poder tener relación con Dios. Pero Hebreos 10, 1 a 4, y puedes acompañarme a Hebreos 10, porque voy a leer un pasaje ahí, después en Hebreos 9. Pero Hebreos 10, 1 a 4 y 11 a 14 dice que aún estos sacrificios eran una sombra apuntando a una mayor salvación, una Mesías que iba a venir. Hebreos 10, 1 a 4. Pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, no habrían cesado de ofrecerse, ya que los adoradores, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecados año tras año, porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. Está diciendo, todo el sistema de sacrificios en el Antiguo Testamento estaban apuntando a una realidad mayor en el futuro, porque los sacrificios en sí no resolvieron el pecado. Ver en versículo 11 de capítulo 10. Ciertamente, todo sacerdote está de pie día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados.
Pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Versículo 14, porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Cristo es el mejor sacrificio. Cristo es el mejor, pues todo el sistema de sacrificios estaba apuntando a un Salvador futuro. Hebreos 9, un capítulo antes, nos dice que el sacerdocio también estaba apuntando a un mayor sumo sacerdote que serviría como nuestro mediador entre hombre y Dios, y quien nos llevaría a través del sacrificio de sí mismo a Dios mismo. Capítulo 9 de Hebreos 6 a 15. Así preparadas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente al primer tabernáculo para oficiar en el culto, pero en el segundo solo entra el sumo sacerdote que una vez al año, no sin llevar sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados del pueblo cometidos en ignorancia. Versículo 9. Esto es un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en su conciencia al que practica ese culto, ya que tienen que ver solo con comidas y bebidas y diversos lavamientos, ordenanzas para el cuerpo impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Versículo 11. Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, entró al lugar santísimo, una vez para siempre, no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, obteniendo redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la novilla rociadas sobre los que se han contaminado santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu eterno él mismo se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Por eso Cristo es el mediador de un nuevo pacto. Aún el sacerdocio, pues ustedes, estoy tratando de ayudarles en la lectura de tu Biblia, de sus Biblias, porque yo sé que algunos de ustedes leen el último parte de Éxodo, Deuteronomio y Levítico, y pues, ¿qué es el punto de todo eso? No entiendo nada. Pero ahora estoy tratando de enseñarles que sí, es valioso para nosotros, porque incluso este sistema de sacerdotes, de sacrificios, todo, porque la Biblia está contando una historia misma, está apuntándonos a una realidad futura. Esas cosas eran sombras y tipos apuntando al plan de redención de Dios. Estaba diciendo de un sacrificio una vez para siempre que estaría hecho para conquistar y vencer el pecado. Y la ley estaba dado para mostrar el pueblo del Señor de su necesidad para un Salvador. Incluso todas esas leyes, Romanos 3, 19, 20, nos dice que la ley es para callarte. Si tú crees que tú eres buena, Dios dice que, bueno, yo tengo la ley. Si tú crees que eres buena, lee la ley. ¿Cómo estás haciendo en eso? Pues fracaso completo. Y lo que pasó en ese día es que ese pueblo de Israel estaba pensando que mira, estamos cumpliendo la ley, yo creo que Dios nos ama. No, el punto es que la ley fue para aplastar su orgullo y mostrarles que esto no es suficiente. Por eso lo que decimos en Hebreos es que cada vez, cada año tenemos que seguir ofreciendo sacrificios, matando animales. Fue constante. ¿Para qué? Para recordarles. Tú tienes un problema de tu pecado. Pero ¿sabes qué? Un día
va a ser un sacrificio una vez para siempre que va a poner inútil ese sistema de sacrificio, que ya no vamos a tener que hacerlo. Y la ley demuestra que es imposible ganar el amor de Dios por sus obras. Dios es demasiado santo y su estándar es demasiado alto. Mateo 5:48 dice, si tú quieres agradar al Señor por tus obras, si tú quieres ser salvo por tus obras, buena, sea perfecta como tu Padre Celestial es perfecto. Buena suerte. Levanta la mano si eres perfecto. Bueno, siempre espero que nadie levanta, pero... Y si levantan la mano, hablamos después. Pero la idea es que nunca van a poder ser salvo por tus obras. Y yo sé, después de predicar este mensaje, si yo hablara con cada uno de ustedes, algunos de ustedes dirían, sí, soy una buena persona. ¿Cómo así? Pues yo no he matado, no he robado, nunca he ido al cárcel. Felicitaciones, has cumplido lo que debe cumplir. ¿Quieres una galleta por eso? No. ¿Un premio por eso? No. La Biblia dice que sea perfecto como tu Padre Celestial es perfecto, o vas al infierno. Pero la gente siguieron rechazando esas señales, esas sombras, y siguieron huyendo de Dios. Ellos siguieron persiguiendo y buscando salvación por obras. Pero aún en su rechazo completo, Dios bondadosamente les recuerda una y otra vez de un Salvador futuro que iba a venir, que iba a corregir todo que había estado roto. Alguien que iba a reconciliar hombre con Dios. Una y otra vez Él manda mensajeros, Él manda profetas para advertir la gente de las consecuencias inevitables de sus pecados, pero también siempre ofreciendo una esperanza futura de un Salvador. Y este es esencialmente el Antiguo Testamento resumido. De nada. Todo apuntando a un Salvador y un Mesías. Él viene, espera. Ese es el punto del Antiguo Testamento. Y después, en los Evangelios, llega el hombre prometido por siglos. Él llega. La respuesta al problema de pecado ha llegado y Él vive la vida perfecta que la ley dice que nunca podemos hacer y que hemos fracasado vivir. Y Él predica un mensaje de salvación que es solamente a través de Él. Solamente a través de Él y su obra. Y después se muere en una cruz. Se muere en una cruz. Él es el sacrificio final, digamos. El sacrificio una vez para siempre, que dice Hebreos. El único sacrificio que vence pecado una vez para siempre. Pero eso no es solo. O eso es todo. Él después resucita, conquistando la mayor consecuencia de nuestro pecado, que es la muerte y el infierno. Y Él promete que todos que se arrepienten de sus pecados y pongan su fe y confianza solamente 100% en Él. No, creo en Dios, pero también necesito obras buenas. Eso es la herejía de Gálatas. Esa es la herejía de los católicos. No, claro, creemos en Dios, creemos en Jesús, creemos en el sacrificio de Él. Creemos en la gracia, pero también hay penitencia. También mis obras buenas tienen que ser más que mis obras malas. No. Si tú tienes 0.0001% de confianza en tus propias obras, vas al infierno. Porque no tienen
buenas obras y es 100% confianza en la obra y la vida y la muerte y la resurrección en otra persona, otro Salvador prometido que es Cristo Jesús. Y Él dice que ellos van a recibir, ellos que reapienten y pongan su fe en Él, ellos van a recibir el fruto de la salvación. Ellos nacerán de nuevo a una esperanza viva. Espero que ustedes están escuchando partes de 1 de Pedro 1, que ya hemos predicado, ¿no? Van a nacer de nuevo a una esperanza viva, que es una relación restaurada con Dios mismo y la vida eterna. Pasarán de ser enemigos de Dios a hijos adoptados, aceptados y amados por Dios, no basado en sus propias obras, pero en las obras de Dios, de Cristo Jesús, en su lugar. Ellos van a ser justificados, declarados justo ante de Dios. Y todo lo que he dicho hasta este momento es la realidad pasada de nuestra salvación. Nota eso, porque es importante. Esa es la realidad pasada de nuestra salvación, la justificación. Y después Jesús ascendió al cielo. Él dejó sus hijos redimidos, recién redimidos. Él les deja en la tierra, pero con una misión. Una misión. Su misión era proclamar el mismo mensaje de salvación que ellos habían recibido. Ellos tuvieron una misión de proclamar el evangelio al mundo. Y el libro de Hechos, recuerda que todavía estoy describiendo la historia de la Biblia. El libro de Hechos detalla la historia primitiva de esta misión y cómo condujo la formación de la iglesia. Pero el problema es que realmente era imposible que cumplieran esa misión solo, por sí mismos. Entonces, Dios les dio la mayor regalo de todo, Dios mismo dentro de ellos en el Espíritu Santo. Y este Espíritu Santo no solamente empoderaría su obra, pero también Él comenzaría un proceso de toda la vida de hacerles más como Cristo y más santo. Este proceso de santidad es la voluntad de sus niños. 1 Tesalonicenses 4:3. Esa es la voluntad de Dios, tu santificación. Y una de las más eficaces o herramientas más eficaces que Dios usa para refinarnos, para santificarnos, es como oro, es el fuego de sufrimientos y las pruebas. Pues ya hemos hablado varias veces de eso. Y estas pruebas son difíciles y diversas, son necesarios, son reveladores y gracias a Dios son temporales y traen recompensas. En resumen, mientras esperamos la segunda venida de Cristo, el Espíritu Santo está santificándonos. Es la realidad presente de la salvación. Ya hemos hablado de la realidad pasada, la justificación, y ahora hemos hablado de la realidad presente de la salvación, que es la santificación. Y el resto del Nuevo Testamento está llena de epístolas y cartas a iglesias y a los santos, señalándoles a la gran salvación que tienen y ayudándoles a decir cómo deben vivir a la luz de esa salvación. Pero siempre está apuntando al Salvador del pasado, Jesucristo, y diciendo que a la luz de este gran Salvador, a la luz de esta salvación tremenda, eso es como debemos vivir. Eso es el resto del Nuevo Testamento. Y después tenemos la consumación del plan de la salvación.
y cuando Cristo ha prometido regresar para sus hijos. Él pondrá fin a nuestros enemigos mayores, el pecado, el diablo. Y nosotros recibiremos una herencia que es incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para nosotros. Eso es 1 de Pedro 1, 3 a 5. Las glorias del cielo y la perfección de Edén estarán restaurados. Nosotros vamos a estar reunidos físicamente con Dios en nuestros cuerpos glorificados y vamos a pasar una eternidad con Él sin poder pecar y en comunión perfecta con Él. Y esto es lo que dice el libro de Apocalipsis, es la conclusión de la historia de salvación. Este es la glorificación. Esto es la realidad futura. No sé cuál es pasado, pues pasado, presente y futuro. Esa es la realidad futura de la salvación. Qué asombroso Salvador. Qué increíble salvación tenemos como hijos de Dios. Y esta salvación, regresando al 1 de Pedro capítulo 1, esta salvación es el tema de 1 de Pedro 1, 3 a 12. Y esta es la salvación que se menciona en versículo 10 cuando dice acerca de esta salvación. No se preocupen, yo no voy a pasar tanto tiempo con cada 3 palabras. Pero esto es, cuando dice en versículo 10, es acerca de esta salvación, está hablando de todo de acabo de decir. Y en 1 de Pedro 1, 3 a 12, vemos varias estrategias para regocijar en el sufrimiento. Y todos están conectados con nuestra salvación. En versículos 3 a 5, mientras sufrimos, podemos regocijar. ¿Por qué? Porque podemos encontrar gozo en nuestra realidad futura de la salvación, en la glorificación. Eso es nuestra herencia. En versículos 6 a 9 podemos encontrar gozo en nuestro sufrimiento por nuestra realidad presente, que es nuestra santificación. Y hoy, en versículos 10 a 12, también vamos a poder gozo en el estado único de nuestra salvación del pasado, que es la justificación. Esta salvación, esta gracia que es para nosotros, es tan grande. ¿Por qué? Y Pedro nos va a decir 4 cosas. Esta salvación es tan increíble porque, número 1, era el enfoque del estudio de los profetas. Número 2, porque fue el tema de la inspiración del Espíritu. Número 3, y voy a decir de nuevo, esa salvación fue el tema de la predicación de los apóstoles. Y 4, esta salvación es el foco del interés de los ángeles. Pues como, ¿qué? Pues vamos a profundizar un poco más en cada uno. Número 1, esta salvación es el enfoque del estudio de los profetas. Dice en versículo 10, los profetas, acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes, diligentemente inquirieron y averiguaron, procurando saber qué persona o tiempo. Pausamos aquí. Los profetas que profetizaron, ¿quiénes son ellos? Esos son los profetas del Antiguo Testamento. Esos son los profetas de Moisés a Malaquías. Y Lucas 24, 26 a 27 dice,
Ese es Jesús después de la resurrección, hablando con los dos hombres, comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Entonces, Jesús está hablando con esos dos hombres y él está haciendo más o menos lo que acaba de decir. Pues con más profundidad y mucho mejor, pero él estaba diciendo, de Moisés a Malaquías, ellos estaban profetizando de mí. Estaban profetizando de mí. Y dice, ¿qué estaban profetizando? Los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes. Eso fue más o menos el mensaje de los profetas. La gracia que vendría a ustedes. Es de la misma salvación que acabamos de describir y eso fue el contenido de sus profecías pues acumulados. Y fue un mensaje, o había un mensaje de una gracia y una salvación que iba a venir. Pero ¿eso significa que no había salvación ni gracia en el Antiguo Testamento? Porque ellos estaban profetizando de una gracia que iba a venir. Y la respuesta en breve es claro que no. Claro que no estaban diciendo eso. Sí había salvación y sí había gracia en el Antiguo Testamento. Pues para algunos ejemplos, Dios en su persecución de Adán y Eva, ellos pecan y huyen, pero en Génesis 3, 8 a 9, y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto, pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? La idea es que ellos pecaron y huyeron y fue Dios mismo que comenzó la búsqueda para ellos. Ellos no buscaron Dios. Él les buscó. Pues esa es gracia. Pudiera y de pronto debería haber, les había o les hubiera matado en ese momento. Pero no, Él les persiga. En Génesis 3:15, que ya he mencionado como el protoevangelio, es decir, como la primera proclamación del evangelio, dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Eso es una promesa en el medio del momento peor de la historia, la caída del hombre. Él está prometiendo un Salvador, una esperanza futura. Entonces, claro, Dios es muy bondadoso y lleno de gracia en el Antiguo Testamento. En Génesis 15:6, Abraham creó Dios y estaba contado con justicia. ¿Qué hizo? Pues, ¿quién inició la relación entre Dios y Abraham? Dios. Entonces, otra vez, Abraham fue un pagano, adorando ídolos de sus padres, y Dios buscó a Abraham. Y también vemos la gracia continua de Dios persiguiendo el pueblo de Israel, que estaba constantemente huyendo de él. Y en Oseas, él es Dios hablando, usando el ejemplo de Oseas, está diciendo que esa esposa adúltera, cómprala de nuevo. Ella había más o menos convertido en una prostituta y él está hablando con Oseas, mira, compra tu esposa de nuevo. ¿Cómo así? Y el mensaje de Oseas es porque igual como yo voy a perseguir mi pueblo Israel que han cometido adulterio una y otra vez. Y la gracia aquí se refiere al nuevo pacto y las experiencias de salvación en el nuevo pacto. Entonces no está diciendo que no había gracia en el Antiguo Testamento, que tenemos muchos ejemplos. Está diciendo que la gracia que había venido fue para el futuro. Ese es el nuevo pacto. Entonces la salvación que nosotros hoy experimentamos es diferente en un sentido que en el Antiguo Testamento.
No es que ellos se salvaron en una manera diferente por obras, no, no así. Pero es que en Jeremías 31 a 34, es la promesa del nuevo pacto y realmente fue diferente en ese sentido, porque está prometiendo en el nuevo pacto que algo nuevo iba a venir. Dice Jeremías 31 a 34. Vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. No tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano diciéndolo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor. Pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Y también ellos iban a recibir en el nuevo pacto el Espíritu Santo para siempre. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no habitó continuamente en los santos. Pero en el Antiguo Testamento no, pero en el Nuevo Testamento, el nuevo pacto sí. Joel 2, 28 y 29. Y sucederá que después de eso derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus ancianos soñarán sueños, sus jóvenes verán visiones, y aún sobre los siervos y las siervas derramé mi espíritu en esos días. En el Antiguo Testamento, solo los líderes especiales, particulares, recibieron el Espíritu Santo para cumplir algo. Pero dice que va a venir un día cuando todos que creen en mí van a tener el Espíritu Santo. Pues como, wow. Vamos, todos, pues sabemos que Elías tuvo el Espíritu Santo, pero todos, increíble. Y también la gracia que iba a venir, que no entendieron en ese día, es que salvación estaría disponible a todas las naciones y los gentiles. Porque en el Antiguo Testamento la salvación solamente fue a través del pueblo de Israel, pero en el Nuevo Testamento no. Romanos 9, 23 a 26. Lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano Él preparó para la gloria, o para gloria. Es decir, nosotros a quienes también llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Como también dice en Oseas, y Pablo dice que, mira, eso es lo que estaba prediciendo en Oseas. A los que no eran mi pueblo llamaré pueblo mío, y a la que no era amada, amada mía. Y sucederá que en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, allí serán llamados hijos de Dios viviente. Y para el pueblo de Israel, es los profetas como así. Los gentiles también. Y en Gálatas 3:8 dice, la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Eso es Génesis 12. Entonces, sí, la gracia que iba a venir no es una salvación diferente, pero es una salvación más amplio y que tocaba más personas. Y los profetas que anunciaron esa salvación y el nuevo pacto estaban tan asombrados y afectados por este mensaje de salvación que ellos querían saber todo. Vamos a estudiar y vamos a profundizar y investigar todas las profecías de todos los profetas para entender más. Estaban escudriñando, estaban investigando, estudiando profundamente todo que podían descubrir de esa salvación increíble que iba a venir, porque Dios no les dio todos los detalles.
Dios no les dio todo las detalles, pero no les impidió de inquiriendo y averiguando diligentemente. Y inquiriendo y averiguando, esos son sinónimos que significa que estaban investigando y estudiando profundamente, rigurosamente. Ellos buscaron todas las profecías buscando más información que no entendían. Y algunos han dicho que no, es que esos hombres estaban profetizando, y muchos usan ese pasaje en 1 de Pedro, que esos hombres estaban profetizando más que sabían. Es decir, estaban profetizando cosas que realmente pues estaban repitiendo cosas, pero ni siquiera entendían. Pero eso no es lo que está diciendo. Ellos sí entendieron el contenido. El contenido tenía que hacer con la gracia que vendría. La única cosa que no entendían es qué persona o qué tiempo. 1 de Pedro 10. Ellos predijeron los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. Entonces, ellos entendían el evangelio. Lo que no entendían es qué persona o qué tiempo. Ellos no sabían cuándo y quién. Y eso es lo que estaban buscando. Con todas las profecías, pues ¿quién y cuándo? Y eso es muy similar a nuestro entendimiento de la profecía futura. Sabemos que llegará un anticristo. Entendemos que van a llegar dos testigos que van a hacer cosas. Entendemos que van a ser el punto de tribulación y la segunda venida. Pero ¿qué no entendemos? ¿Cuándo? ¿Y quién va a ser el anticristo? ¿Quién van a ser los testigos? Pues no entendemos. Y Juan, la idea es que esos profetas entendieron bien el mensaje, solo no quién iba a ser. Y eso está demostrado en Juan el Bautista, el último profeta del antiguo pacto, que dijo, Mateo 11, 3-5, ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? Pues no entendió bien. Y Jesús les respondió, vayan y cuenten a Juan lo que oyen y ven. Los ciegos reciben la vista. Y él sigue citando profecías. Los ciegos reciben la vista y los cojos andan y los leprosos quedan limpios. Los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el evangelio. He llegado, soy él. Pero ellos no sabían. Y cuando dice tiempo, ¿qué tiempo? Realmente debemos pensar en ese tiempo como siempre en la historia de la salvación había y hay tiempos predeterminados en el plan de Dios en la redención. Dios siempre ha tenido puntos específicos. Y así como ellos tuvieron una expectativa, confianza o una confianza de las prometidas de las promesas de un Salvador, nosotros también podemos tener la misma seguridad de nuestra esperanza futura. Entonces, esta salvación o gracia que iba a venir es tan grande porque fue el enfoque de los profetas y también, número 2, fue el tema de la inspiración del Espíritu Santo. Fue el tema de la inspiración del Espíritu Santo. Dice en versículo 11, ¿qué indicaba el Espíritu Santo de Cristo dentro de ellos al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían? Versículo 12. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a ustedes en estas cosas. Eso nos dice claramente que las profecías que recibieron los profetas eran del Espíritu Santo. Y eso corresponde bien con 2 de Pedro 1, 20-21, que dice, pero ante todo, sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. Lo siento, carismáticos.
Pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Eso sugiere que la predicación de la Mesías, o del Mesías que iba a venir, el enfoque principal de toda la revelación del Espíritu Santo. ¿Qué fue el contenido de las profecías inspiradas por el Espíritu Santo? Al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. No solamente que iba a llegar un Salvador, pero que ese Salvador sería único. Él sufriría y moriría y tendría glorias y después recibiría gloria por eso. Y los profetas fueron guiados por el Espíritu Santo en varias maneras, o en dos maneras. Ellos hablaron del sufrimiento de Mesías y las glorias que seguirían. Y es importante mencionar los dos, el sufrimiento y las glorias que seguirían, porque Pedro está identificando con sus lectores en este momento. Y Cristo está presentado en 1 de Pedro como un modelo. Mire lo que hizo Cristo, ustedes sufren igual. Y su ejemplo, el ejemplo de Cristo relaciona a los lectores en dos maneras principales. Él sufrió como ellos y Él fue vindicado como lo serán ellos. Entonces, cuando pensamos en el sufrimiento del Salvador y las glorias que vienen, podemos decir, esa es la misma promesa que nosotros tenemos. Sí vamos a sufrir, pero tranquilos, la gloria viene. La gloria viene. Recuerda, en el contexto estamos hablando del gozo en medio del sufrimiento. Y dice los sufrimientos de Cristo. Y cómo estaba predicado o profetizado el sufrimiento de Cristo. Pues Salmo 22 habla de la crucifixión de ese Mesías. Y Isaías 53 es un tratamiento de un Mesías que iba a sufrir. Y en 1 de Pedro, los sufrimientos de Cristo siempre se refiere a su muerte. Cuando hablamos del sufrimiento de Cristo, está hablando de la muerte de Cristo. 1 de Pedro 2, 21, porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Versículo 23. Y quien cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Y después dice, ¿dónde está? Y Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Cuando está hablando del sufrimiento de Cristo, está hablando de su muerte. Y Pedro, es interesante que Pedro aquí reconoce algo que nunca reconoció en su ministerio con Cristo. Que él entiende que los profetas estaban hablando de un Cristo que sufrió. Recuerdan, hace meses estamos hablando en Marcos de cómo, y tú nunca sufrirás. ¿Y qué dice Jesús? Detrás de mí, Satanás. Pedro no le gustó para nada la idea que el Mesías iba a sufrir, pero ahora está diciendo que los profetas profetizaron de eso. Pues yo creo que en ese momento no era tan consciente de eso, pero ahora sí. Y la idea es que los creyentes son recipientes de gracia precisamente porque Cristo sufrió. Vamos a recibir gracia y gloria en el futuro porque Cristo sufrió. 1 de Pedro 3:18, porque también Cristo murió por los pecadores una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Si no había un Mesías que iba a sufrir, la gloria futura no es nuestra.
Y dice, las glorias que seguirían. Esas son las glorias que Cristo iba a recibir por morir. Filipenses 2, 8 a 11. Que muchos de nosotros son familiares con eso. Filipenses 2, 8 a 11. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se dobla toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Y aunque las glorias que seguirían refiere específicamente a Cristo, también se aplica a nosotros. En versículo 7 de capítulo 1 de 1 de Pedro, ¿qué hablamos? O sea, si nuestra fe es genuino y está probado genuino, sea hallada que resulta en alabanza y gloria, ¿no? Y si no recuerdan eso, pues escucha el sermón. Entonces, no debemos deprimirnos en el sufrimiento ni la persecución que puede terminar en la muerte. Al igual como el sufrimiento de Jesús, o igual que el sufrimiento de Jesús condujo a la gloria futura, también lo pasa para nosotros. Para el cristiano, la cruz no es algo temer, porque eso es el camino hacia la victoria. La muerte para un cristiano es el camino hacia la vida de verdad. Pero ¿cuántos de nosotros vivimos nuestras vidas completamente temerosos de sufrimiento y la muerte? Eso no es coherente para un cristiano, no tiene sentido. Dice, a ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a ustedes en estas cosas. ¿Y qué reveló el Espíritu Santo a los profetas? Ellos estaban buscando profundamente. ¿Quién? ¿Cuándo? Y el Espíritu Santo dice que pues, no se preocupen. No se preocupen. No les voy a decir. No les voy a decir. Ustedes están sirviendo generaciones futuras. Eso es tu papel. Servir las generaciones futuras. Y eso para mí fue interesante pensar en eso, porque si los profetas, los hombres mayores del Antiguo Testamento, pues ustedes están sirviendo a otros. ¿Qué dice de nosotros? Nosotros somos herramientas en las manos del Señor, del Maestro. Nosotros no determinamos nuestra utilidad, porque no se trata de nosotros. Voy a repetir, no se trata de ti. Ninguno de nosotros es la estrella del espectáculo. El plan de redención no se trata de ti. Se trata de Cristo. Él es la estrella del espectáculo. Nosotros somos la próxima generación en una larga línea que se remonta al Antiguo Testamento. En breve el Espíritu Santo dice que pues no se preocupen, no necesiten saber. Haz tu trabajo de servir y proclamar lo que sí te he dicho, en servir a los santos, en proclamar tu mensaje. Los profetas no sabían y tampoco podemos nosotros saber todo. Y la verdad somos necios en tratar de determinar tiempos futuros. Y pues, ¿cuándo va a regresar Cristo? ¿Qué fecha? ¿Qué día? Pues sabemos quién, Cristo, pero ¿cuántas sectas existen porque alguien está tratando de determinar cuándo? Ya estamos en los últimos días y comenzamos a hacer escatología en los periódicos en vez de la Biblia. Oh, no, mira lo que está pasando en Rusia, eso es el oso de... Mira, eso no es necesario. Debemos ser sobrios y preparados, pero no obsesionados con averiguarlas.
Marcos 13:33. Estén alerta, velen, porque no saben cuándo es el tiempo señalado. El punto que Dios no dijo, en este año voy a regresar. ¿Por qué? Porque Él sabe, si muchos de nosotros en nuestro pecado, si sabemos, Dios no va a regresar por 1000 años, voy a vivir como quiero. Él no nos dice a propósito para decir, estén alertas, porque nunca saben cuándo voy a regresar. Y si alguien tiene esa actitud, pues Él no va a regresar por mucho tiempo, entonces voy a pecar. Eso revela algo de tu corazón, que no estás listo para ese día. Primera Tesalonicenses 1:5, 1-2 dice: ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tienen necesidad de que les escriba nada, pues ustedes mismos saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. Hechos 1:6-7. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Jesús les contestó: no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. No te preocupes. Y también dice: nuestra salvación es tan grande que los profetas hicieron con el objeto de su estudio. El Espíritu Santo lo hizo el sujeto, el tema de su inspiración, y fue el tema de la predicación de los apóstoles. Dice: en estas cosas, versículo 11 o 12, en estas cosas que ahora les han sido anunciadas mediante los que les predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Por el Espíritu Santo enviado del cielo. Eso está hablando de cuando el Espíritu Santo llegó en Pentecostés. ¿Qué pasa? Está inspirando el mismo mensaje que predicó los apóstoles, que dijeron los profetas. Y en Hechos 2, ¿qué pasa? Pedro predica el Evangelio y 3000 almas están convertidas. Y dice: en estas cosas, ¿qué cosas? Las cosas que han sido anunciados, la gracia que vendría y los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. Y nota que dice: en estas cosas que ahora les han sido anunciadas. ¿Qué ahora? Es decir, aunque los profetas no sabían todos los detalles y toda la plenitud de la salvación, los lectores de Primero de Pedro sí conocieron quién y sí conocieron cuándo, porque los apóstoles habían predicado en el Evangelio. Y ellos no podían decir como los profetas, que pues no sabían quién era el Salvador, no sabían cuándo iba a venir. Y tampoco nosotros en IBCC podemos decir: pues no tenemos excusa para rechazar esa salvación, porque no podemos decir: pues yo no sé cómo ser salvo. Sí, conocemos el Mesías, Cristo Jesús. Y ya sabemos el día de la salvación. Y eso es: hoy es el día de salvación. No tenemos la misma excusa que los profetas. Tenemos el Evangelio. Y eso demuestra algo también, que dice que mediante los que predicaron el Evangelio, es decir, los apóstoles que estaban predicando el Evangelio no estaban cambiando el mensaje del Evangelio, estaban tomando el mensaje de los profetas y estaban repartiendo el mismo mensaje de salvación a través de la muerte de Dios o de Cristo y el sufrimiento que vendría. Y también muestra que un componente clave del Evangelio es la muerte y la gloria de Cristo. Eso fue un mensaje inspirado por el Espíritu al profetas y después de los apóstoles. Es un Evangelio centrado en Cristo, no de nosotros. Eso no es un evangelio antropocéntrico. Ven a Jesús y ustedes van a recibir cosas. No. Ven a Jesús porque es digno de adoración. Ve a Jesús o vaya a Jesús porque es Dios. Y si tú lo rechazas del Señor, vas a estar castigado por eso. El Evangelio se trata de Él, no de nosotros. Quiero creer en Dios para que no esté enfermo.
No, eso es una mentira. Eso es un evangelio falso, antropocéntrico, centrado completamente en mí mismo, y el evangelio no es así. Número 4, para terminar. Nuestra salvación es tan grande que los profetas lo hicieron el objeto de sus estudios. El Espíritu Santo lo hizo el tema de su inspiración. Número 3, fue el tema de la predicación del Evangelio. Y número 4, es la fuente del interés o el foco del interés de los ángeles. Dice, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Eso es un pasaje interesante. ¿Pero qué son esas cosas? Ese es el Evangelio. Ellos anhelan, ellos tienen un deseo fuerte. Esa palabra anhelan es la misma palabra para lujuria en el sentido negativo. Es como ustedes, algunos de ustedes como anhelan lujurar, o no sé si es un verbo o no, pues codiciar, no sé qué, tener esa lujuria. Es que la misma, eso es en sentido pecaminoso, pero los ángeles en una manera positiva anhelan ver los resultados de la salvación. Ellos están intrigados y fascinados por la salvación. ¿Y por qué? Porque los ángeles tienen como su obra, su deber principal, adorar y glorificar al Señor. Entonces la Biblia dice que son espectadores de que Dios está haciendo en la tierra. Es decir, los ángeles son testigos de Dios, que Dios está haciendo en el mundo, y están asombrados por eso y dan más gloria al Señor, porque eso es su trabajo, adorar al Señor. Efesios 3:11 o 3:10 dice, la obra de Dios en y a través de la iglesia está mostrando y demostrando la sabiduría, la infinita sabiduría de Dios. ¿Y qué pasa? Dice, de este modo la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Dios está usando la iglesia, está usando cristianos, está usando IBCC para cumplir su plan de redención, y los ángeles como, uy, ¿la iglesia? ¿Eso es su herramienta? ¡Qué tremenda! ¡Qué sabiduría increíble de Dios! Y porque su obra es glorificar y adorar a Dios, mirar cómo está haciendo todo trae más adoración. Y en 1 de Pedro, el punto de su interés es la salvación de hombre. Ellos ven la historia de salvación y dicen que, uy, eso es increíble. Uy, ¿se salvó César? Incluso César. ¡Wow! Esa salvación, Dios, maravilloso eres tú. Y aunque el mundo puede pensar que puede determinar que cristianos son insignificantes y dignos de pena o desprecio, los ángeles que ven la verdad de la perspectiva de Dios, ellos ven los cristianos como puntos de mucho interés. Porque ellos saben que esos creyentes luchando en contra de su carne, realmente son recipientes de la bendición mayor de Dios, son participantes de honor en la gran drama, en el punto focal de la historia universal. Es como, los ángeles no necesitan ser salvos, los malos no pueden, los buenos no necesitan la salvación. Y entonces como cuando ellos ven la salvación es como, uy, eso es tremendo, es como la mejor película que he visto en mi vida. Pues yo quiero seguir mirando y observando porque está tan interesante. Y si esta salvación es tan tremenda para los ángeles que quieren mirar, quieren pues no estudiar, pero mirar, observar, y están fascinados por eso, ¿cómo nosotros podemos estar tan fríos por nuestra propia salvación? En conclusión, es nuestra salvación, pasado, presente y futuro, que es la fuente de gozo para cristianos en el medio del sufrimiento. Los cristianos nosotros podemos regocijar en sufrimiento porque tenemos una salvación futura
la glorificación. Tenemos una salvación presente, la santificación. Podemos gozarnos en el sufrimiento porque tenemos una salvación de pasado, que es la justificación. Esta salvación es el tema y el enfoque de todas las escrituras. Fue el mensaje del Antiguo Testamento, de los profetas, aunque no entendieron todos los detalles, como quién y cuándo. Es el punto de interés intenso de los ángeles, y esta salvación es el mensaje principal dado por el Espíritu Santo a través de ellos que predican el Evangelio. Esta salvación que tenemos, que poseemos, es tan maravilloso y tan grande como podemos ser cualquier cosa sino lleno de gozo. Oremos. Dios, gracias por nuestra salvación. Y es fácil olvidar porque hay tantas cosas en el mundo que nos distrae. Ayúdanos, Dios, a enfocarnos y recordar nuestra salvación, pasado, presente y futuro. Dios, danos gozo en el Evangelio y el mensaje de salvación, que es el tema de la Biblia. Y si los ángeles pueden estar interesados y fascinados, y si fue el tema de la inspiración del Espíritu Santo y el punto de toda la predicación de los apóstoles, y también si fue el punto del objeto de estudio intenso de los profetas, cuánto más debemos pensar en nuestra salvación y regocijar en ella. En el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos. Amén.